¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Néstor Omar Salgado, soy el actual presidente del Círculo Cooperativo de Escritores y te quería contar en instantes sobre los primeros participantes en nuestro segundo Congreso Virtual de Escritores. En instantes te los estaré compartiendo. Bien amigos, ahora sí comenzamos a compartir con ustedes datos y respuestas de los primeros escritores participantes en nuestro segundo Congreso Virtual de Escritores. Dato del autor: nombre y apellido, Noemí Rubiano, ciudad y localidad, provincia, es de la localidad Embajador Martini, de La Pampa, Noemí Rubiano. Y estas son las preguntas realizadas desde el Congreso y respondidas por los autores participantes. La pregunta número 1 que le realizáramos era: ¿qué recuerdas de tus primeras lecturas y de lo primero que escribiste? Noemí nos respondía: mis primeras lecturas fueron frases, me detenía mucho en ellas, porque todas me dejaban y me siguen dejando enseñanzas, y a través de ellas comencé con optimismo y positividad a redactar poesías y frases. Hoy me siento feliz por lo logrado y con deseo de avanzar, crecer, para llenar almas con mis humildes letras. La segunda pregunta que le enviamos desde el Congreso era la siguiente: ¿tienes escritores favoritos? ¿Influyen o no en tu obra literaria? Nos respondía: no tengo escritores favoritos, me gusta leer sus obras, me enriquecen, pero no influyen a la hora de volcar mis letras. Las mismas nacen de mi interior después de vivir o contemplar lo que me rodea. 3. Cuando escribes en primera o tercera persona, ¿qué personajes te gusta más recrear, dar vida mediante la literatura? Pretendo dar vida a los protagonistas principales, describir rasgos del mismo para que el lector se lo imagine, creando en ellos perspectivas. Así nos llevará a la lectura con mayor fuerza de motivación e interés por descubrir lo que me interesó decir, describir y o despertar en los sentimientos. Nuestra cuarta pregunta era: ¿cuáles son tus géneros favoritos? Nos respondía Noemí Rubiano: mi género favorito es la poesía, dentro de la misma están los haikus, siglema de 575, trovas, JB, mini poesía. 5. ¿Sos de escribir mucho? ¿Sos consciente que la práctica hace al maestro? Escribo mucho, no dispongo de un momento preciso para hacerlo, pero aprovecho cada instante, es muy placentero. Soy consciente que debemos ser perseverantes en la práctica para lograr con mayor experiencia la meta propuesta. Le preguntábamos en la sexta: ¿qué van a encontrar los lectores en tus escritos? ¿Dónde crees que radica tu fortaleza al comunicar? ¿Es la parte romántica, la generación de personajes, la movilización de sentimientos u otras? Y Noemí nos respondía: al comenzar mis escritos estaban reflejados los sentimientos familiares, la naturaleza, mi lugar de origen. Luego, al motivarme el tema de la paz, me volqué a ella con mucho entusiasmo, y últimamente el romanticismo llamó a mi puerta y escribo mucho al amor en todas sus dimensiones. Pregunta 7. Si vas a publicar un libro o lo tienes publicado, ¿fue o será por autopublicación o mediante una editorial? Tengo publicado un libro, Mariposas, por una editorial. La tapa, prólogo y diseño me pertenecen. Eso fue a los 4 meses de comenzar a escribir, en el año 2019. Está en mis proyectos editar un nuevo libro. Cuento con el material, solo falta la parte económica. Pregunta 8. ¿Qué medios utilizás para difundir tu obra y cuáles recomendarías a escritores que recién se inician? Mi obra fue difundida solamente por Fleishat, en mi página de Facebook. Cuando hice las presentaciones en 3 lugares, el objetivo era cumplir con la tercera meta. José Martí. Sí recomiendo a los que se inician que sus obras sean difundidas por todos los medios posibles. Las personas que están en dicha difusión son especialistas en el tema y brindan un importante aporte publicitario. 9. ¿Concuerdas con nosotros que si escribes y eres perseverante, disciplinada y tienes una meta clara, eso te puede llevar a ser reconocido y valorado en el mundo de la literatura? Coincido totalmente, nos decía Noemí Rubiano.
no por vanagloria, que valoren y sea reconocido es muy reconfortante y valioso como escritor. Además, un buen camino para dar la importancia que tiene y merece la cultura literaria. La autora participa en esta antología digital que estamos armando con una poesía que tituló Vuelo. Vuelo por un mundo imaginario. El céfiro me pasea entre las nubes. Dentro de ellas abro mis alas, aleteo, hasta desterrar mis miedos. La esperanza nuevamente renace y mi corazón de ilusiones se llena. Dejo atrás huellas y dientes, trazo meta con la elegancia. Mi ánimo se potencia día a día. La paz es luz que me acompaña. Mis ojos dispersan resplandores. Un canto a la vida entona mi alma. La vida es bella. Hay que vivirla danzando en cada escenario. Disfruto plena esta nueva etapa y sigo volando por el espacio. Así hemos compartido el material de la primera participante de este congreso, Noemí Rubiano. Ahora vamos a pasar en instantes a compartir también algo importante, otro participante en instantes nada más aquí en este micro programa que le estamos compartiendo a todos ustedes. Datos del autor. Se trata del escritor Pablo Piolucci. Él es de Buenos Aires, vive en La Cava. Tiene un blog importante, justamente pablopiolucciblogcom, y ha participado también en este congreso, por lo cual está incorporado en la antología. Reitero, se trata del escritor Pablo Piolucci, de Buenos Aires de Cava. Preguntas y respuestas. La pregunta que le efectuamos en primer lugar a Pablo era como la anterior, nada más que acá lo que vamos compartiendo son las preguntas y respuestas de cada autor, que seguramente son diferentes, tienen distintas visiones, y esto les sirve muchísimo a los escritores nuevos, porque los van a escuchar, porque van a ir entendiendo cómo se maneja la temática un poco de publicar, de escribir y de compartir, y de llegar a tener un nombre que sea conocido en el ambiente de la literatura. Le preguntamos a Pablo Piolucci en la primera pregunta, ¿qué recuerda de tus primeras lecturas y de lo primero que escribiste? Y nos respondía, recuerdo los libros de la colección Elige tu propia aventura, sobre todo los de Julio Verne y los viajes en submarino. De lo primero que escribí, recuerdo modificar letras de canciones del álbum El amor después del amor, de Fito Páez. Pregunta número 2, ¿tienes escritores favoritos? ¿Influyen o no en tu obra literaria? Y nos respondía, sí, Borges, Cortázar, Conrad Kafka, Tolstoy, Víctor Hugo, etc. Influyen y mucho. Descreo de la originalidad y la posibilidad de escribir sin ninguna lectura previa. La pregunta número 3 que le hacíamos desde el Congreso de Escritores era, cuando escribes en primera o tercera persona, ¿qué personajes te gustan más recrear? Dar vida mediante la literatura a personajes que sean visibles, reconocibles para el lector, ni demasiado rebuscados ni faltos de contundencia. A veces lo logro. También usar objetos y animales como personajes, algo que se asemeja a dibujos animados. Nuestra cuarta pregunta era, ¿cuáles son tus géneros favoritos? Y nos respondía Pablo, el cuento, la novela y la poesía. La novela como lectura, para escribir prefiero el cuento, también la poesía, aunque me resulta más ardua en cuanto a logro. Pregunta número 5, ¿sos de escribir mucho? ¿Sos consciente que la práctica sea el maestro? Sí, bastante. Antes era más productivo, pero corregía poco. Ahora me interesa más la corrección y el sentido de lo escrito. Nuestra sexta pregunta era, ¿qué van a encontrar los lectores de tus escritos? ¿Dónde crees que radica tu fortaleza al comunicar? ¿En la parte romántica, la generación de personajes, la movilización de sentimientos u otras? Y Pablo nos respondía, van a encontrar textos muy pensados, algo que no quiere ser así nomás, que intenta la sutileza. Mi fuerza creo que radica en la elaboración de la frase. Suelen elogiar las imágenes, hay algo de lo visual, de la mirada, de las diferentes ópticas que frecuento, por decirlo así.
Nuestra séptima pregunta era: si vas a publicar un libro, ¿lo tienes publicado? ¿Fue o será por autopublicación o mediante una editorial? Tengo autopublicaciones en Amazon. Quisiera que fuera por editorial. Por ahora no me es posible. La pregunta 8 era: ¿qué medios utilizás para difundir tu obra y cuáles recomendarías a escritores que recién se inician? Nos respondía: Internet es un medio que a veces resulta. Los concursos literarios también. Recomendaría ambos. Si tiene la posibilidad de publicar en libro, mucho mejor. Pregunta 9. ¿Concuerdas con nosotros que si escribes y eres perseverante, disciplinado y tienes una meta clara, eso te puede llevar a ser reconocido y valorado en el mundo de la literatura? Sí, concuerdo, sin idealizaciones, claro. Nos enviaba un relato. Nosotros le dábamos la opción a cada escritor de enviarnos una poesía o un relato o un cuento. Y él nos enviaba el siguiente al Congreso: Epifanía y la muerte no tendrá dominio, Dylan Thomas. Y comenzaba así su relato y se los voy a contar. Es algo largo pero interesantísimo. Tercer vagón, primer asiento. Se oye la voz cascada del anciano en la casi tibio mediodía de agosto. Hay poca gente en la estación y aunque el barrio no es pobre ni marginal, varios negocios permanecen cerrados. La anciana que le da el brazo y lo conduce hasta la pata de hierro, como lo llama él, es alta y flaca. Así es que el viejo parece un poco niño, perdido y confundido entre la escasa multitud. Los restos de una tableta de cafeaspirina revolotean bajo. Entre el espesor algo ventoso del día, ahora el tren sigue su recorrido cotidiano. El niño juega con un títere sentado en el suelo cálido de la habitación. La madre no lo pierde de vista, pero está tranquila, mientras manipula sus herramientas para las artesanías. El frío atardecer se va volviendo más silencioso con el correr de las horas. Ella hace y deshace, recorta y teje, pega y cose, dándole forma y constitura a un duende con triste fisonomía y grandes ojos asombrados. Ahora el chico la interrumpe, aburrido del pez de colores que es el títere, y le pide una guitarra. La mamá la desenchufa y emite una breve risa, porque el tamaño del instrumento excede al de su hijo. Sin embargo, él no se arreda, ni se hace eco de la algarabía más que con una leve sonrisa. Improvisa algunos tonos y el invierno ya es casi primavera, porque algo así como un cono de mesurada luz se forma entre la casa y las dos personas que la habitan. Monótono y duro avanza el tren. Cuando pasa por debajo de un puente oxidado, una imagen de espanto recorre este nebuloso lunes. Predomina un color amarronado y la anciana señora piensa que todos los pasajeros despiden una expresión de callejón sin salida. De resignada cotidianidad, ella de paciencia, de dolor y sobresaltos. Sin embargo, lo que abunda es una generalizada sensación de diferencia. Nadie mira a los ojos de nadie. Apenas se escuchan unos a otros de soslayo y la atmósfera se vuelve esquiva. En soledad o en grupos pequeños, el medio de transporte es algo así como una entera reproducción de la ciudad. Ahora el anciano se dice para sí mismo que la rústica vaguedad del aire emite, acaso, una forma benigna y natural de viajar. Recuerda los ya alejados años de juventud y se le ocurre que la ceguera estaba ya implícita en él, cuando deambulaba, ebrio de alegría, hacia la incierta posibilidad del amor febril. La mujer mira distraída por la ventanilla y entre la tibieza del sol invernal dice con suavidad: ¡qué linda mañana! El niño deja la guitarra y le pide instrumentos para dibujar. La madre le pregunta si hizo los deberes y toma un cuaderno de tapas blandas. Él contesta que sí y se queja porque no quiere ir a la escuela. En la cara hay una expresión de picardía y una hermosa sonrisa amplia, la dicha de los dibujos. Las figuras humanas que va trazando a lápiz le salen con bastante facilidad. Pende en el aire un diálogo de ausencias y distancia.
La mamá lo llama hasta la falta y con suficiencia y ternura va haciéndole cosquillas. Conocedora del desgarro y del dolor, tiene en la hermosa fisonomía del rostro las huellas de las lágrimas derramadas. El padre vive en otro país y está cuadripléjico a causa de un accidente. Los movimientos de ella son lentos y medidos, casi tanto como los últimos años de tristeza, mediante los cuales fue llevando a este presente de reconstrucción y prudencia, junto a su novio que vive en el pueblo cercano. Fue con el impacto que se movieron los cimientos del convulsivo tren, gritos de terror, incendio y corridas, amontonados los vagones como un acordeón destrozado entre fierros plásticos y la pared. La fina lluvia que cae perpendicular vuelve menos sombrío el ensangretado mediodía. Ahora el niño dibuja y pega cartones sobre una madera verde, verdes claros y oscuros como una pradera rocosa y un azul de sueño en el río que discurre a orillas de las grises vías. Dorado sobre el vertical superficie de otra maderita pintada de rosa y rojo en el alto y otro verde en el resto, expone un sol tan radiante como cálido. Los cuerpos mutilados entre vidrios y asientos que volaron fugaces remarcan la aparente inexistencia, la atroz figuración de una pesadilla vuelta a realidad. Las vigas flojas del suelo hacen temblar las viviendas más cercanas. Una de las estaciones. El choque se produjo en la llegada. Durante un segundo inverosímil, cuentan los sobrevivientes, el estruendo irrefrenable y descomunal de la informe estructura se les vino encima. Rememoran cómo pueden el espanto de los fierros incrustados en la piel. La locomotora es negra y el chico elige un diseño antiguo. De esas trompudas, le dice a la madre, todos los vagones los pinta de blanco, arma y desarma, entre cartones y témperas. Poco a poco la maceta va tomando forma, mientras busca diversos tonos, tierra para las sierras. También le agrega cabras, vacas y algún que otro perro. El trencito quiere pintarlo con acrílico para que resalte un poco más que el paisaje. Le lleva semanas la construcción y roturas y llantos de bronca y pataleos. Hacelo vos, mamá, que esto es muy difícil. El horror carece de tiempo y es acaso inexplicable como la misma muerte. Inesperado y voraz, sumerge a la razón de un oscuro abismo inolvidable. Brilla la negrura con matices de blanco en la locomotora bajo la lámpara de la mesa. Le falta el humito, dice el niño y busca un pincel y más cartón. Ahogados por debajo de los incendios sofocados, las camillas y las ambulancias no dan abasto para todos los heridos. Gritos, llantos, sonido de teléfonos, alarmas y bocinas repercuten desesperados por entre el espesor de la sangre y el fuerte olor quemado. Es un atardecer impecable y rojo en la maqueta. Los pinceles huelen a otoño soleado, a salamandra en invierno, a manos que se agitan en procura de aire. Ahora la madre toma una cámara de foto y la hace funcionar sonriente y orgullosa desde varios ángulos hacia la creación de su hijo. En el anteúltimo vagón de un tren ciudadano, una señora flaca y alta sacude levemente del brazo a un anciano ciego que despierta con la frente bañada de sudor. «Llegamos», le dice, mientras lo conduce hasta el bullicioso andén. La locomotora negra arranca con languidez. Un viejo no vidente emite los pocos mensajes telegráficos que requiere el paseo turístico de cada año. Un adulto parsimonioso, que alguna vez fuera un niño sonriente y asombrado, dibuja paisajes en movimiento, desde la ventanilla de un vagón, situado en la mitad del tren. Una señora flaca y alta maneja la caja registradora detrás del mostrador de un vagón, que también es un bar. Una madre, tan bonita que esta tarde de verano recibe un mate que el marido le ceba, en el puesto colmado por hadas y duendes de la feria artesanal. Para la delgada señora y el anciano ciego, un extraño día. El tiempo se detuvo. Los trenes pasaron más veloces que la gente y un olor de agua estancada le sugirió este móvil museo.
Eso fue después del hundimiento de las estaciones. Por aquellos días nadie creía en tales hundimientos, porque los escombros volvían a emerger con sospechosa rapidez. No es posible que existan sustracciones repentinas, pero que las hay, solían decir los vecinos, con un dejo de macabra burla que acaso ocultaba un temeroso pesimismo. Hoy como ayer, escasea la risa entre las calles y el prudente silencio de quienes dirigen el extraño tren museo. Nada dice acerca de la verdadera procedencia de los empleados. El trayecto de la máquina es breve y para el dibujante que lo recorre con obsesiva y concentrada mirada significa algo más que catar un lindo paisaje. Algo así como una propia ajenidad se reflejan en confín de un arroyo en la montaña. No por acotada es menos intensa la búsqueda que quiere delinear lo inclusivo de un futuro. Un carrito alado ofrece también atrapasueños y mates electrónicos autocebantes desde su propulsión en el ahora anochecer de un estío inquebrantable. Niñez, adulto y vejez conjugan el horizonte de este universo cuyas grietas no impiden la profundidad de los caminos armónicos y apasionados del amor. Pablo Piolucci y Noemí Rubiano participaban en este video que le hemos compartido. Son escritores participantes de nuestro segundo Congreso Virtual de Escritores. Súmese usted también, participe y sea parte de este proyecto literario.